Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy iniciamos con las actividades de 2024 del ciclo de charlas Las investigadoras del ferrocarril, miradas interdisciplinarias, que se realizará cada mes en el marco del Día Naranja y que tiene como objetivo contribuir a la visibilización del trabajo de las investigadoras que bajo distintos enfoques y disciplinas estudian a los ferrocarriles mexicanos. El ciclo se organiza en colaboración con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y la Red Iberoamericana de Historiadoras a través de la participación de la doctora Leonor Reyes. Además, es importante mencionar que este ciclo de charlas forma parte del proyecto Las mujeres en entornos ferroviarios, miradas multidisciplinarias, que impulsa el Centro Nacional a través de la Red Interdisciplinaria de Mujeres del Ferrocarril, que tiene como propósito reconocer, visibilizar y documentar el papel histórico y contemporáneo de las mujeres en la industria ferroviaria, así como su participación como gestoras, promotoras, conservadoras, difusoras del patrimonio ferroviario del país. En esta sesión nos acompaña la doctora Eréndira Campos García, quien nos compartirá su mirada sobre el estudio de los ferrocarriles. Sea bienvenida. A continuación, voy a leer una pequeña semblanza para hacer la presentación de nuestra invitada. La doctora Eréndira es doctora en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Distrito Federal, con especialización en el tema de la articulación de lo global y lo local, así como en estudios sobre la construcción social de espacios urbanos, identidades, patrimonio, turismo y sociedad. Es docente de 2010 a la fecha y miembro del Comité Académico 2014-2017 de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha impartido clases en los programas de posgrado del Instituto Humanista de Psicoterapia YELTAT en las áreas de metodología e investigación cualitativa 2007 a la fecha. Cuenta con experiencia laboral en investigación documental e iconografía para museos y proyectos artísticos independientes. Coordinó el proyecto de registro y rescate de las técnicas artesanales tradicionales de los barrios y pueblos de Coyoacán por parte de la Alcaldía Coyoacán.
concentra sus intereses en el área de la gestión del patrimonio cultural como un ámbito de mediación para el diálogo intercultural y la valoración de la diversidad en los distintos contextos a través de experiencias y abordajes participativos. Fue responsable del PIF, construcciones, preservación, salvaguarda del patrimonio cultural en contextos urbanos. Actualmente ocupa el puesto de directora de educación no formal y vinculación en la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública, en donde promueve estrategias educativas no formales para el desarrollo de competencias y habilidades interculturales que incidan en la construcción de relaciones orientadas a la equidad, la inclusión y el respeto a la diversidad. El día de hoy, la doctora Edelmira compartirá la ponencia Al otro lado de las vías, una mirada a la experiencia de investigación en torno al patrimonio ferrocarrilero en Aguascalientes y Oaxaca. Bienvenida. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a todas las instituciones convocantes. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de participar en estos espacios, en estas charlas. Bueno, querría nada más hacer una pequeña precisión, que ya desde hace un poco de tiempo ya no participo en la Secretaría de Educación Pública, pero sí tuve ese cargo, ahora ya no estoy ahí, nada más para dejarlo en el registro. Pero bueno, me gustaría pues empezar por comentarles que el propósito de esta charla tiene que ver un poco con mirar hacia atrás en una investigación que realicé en los espacios ferrocarrileros de la ciudad de Aguascalientes y la ciudad de Oaxaca. Y bueno, pues en realidad tiene que ver con mirar para atrás esa investigación, esa experiencia de investigación. Y bueno, para ello les quiero compartir, bueno, esta investigación se realizó, primero les quiero contar un poquito del contexto, ¿no? De cuál es la investigación. Esta investigación ya tiene un tiempo, ¿no? Entonces es una oportunidad súper valiosa para mí para revisitarla, para volverla a repasar y ver las experiencias que quedaron, ¿no? Y repensar un poco de lo que surgió de aquella investigación. Fue una investigación que pues, estaba en el contexto de mis estudios de posgrado en antropología y la realicé entre el 2005 y el 2009. Es un estudio de caso comparativo. Lo que yo hice fue comparar los sitios ferrocarrileros en dos ciudades. El complejo ferroviario Tres Centurias de Aguascalientes, la ciudad de Aguascalientes, y en ese entonces el Museo del Ferrocarril Mexicano del Sur en la ciudad de Oaxaca. Bueno, la aproximación que tuve a estos dos espacios fue, pues yo partía de la idea de tres ejes centrales, ¿no? El primero es la construcción social de los espacios, cómo los espacios se van conformando como categoría social y como espacios sociales, y cómo estos espacios, al ser construidos socialmente, pues son aprovechados, son utilizados. Y todo esto estaba atravesado por las nociones de patrimonio, particularmente, evidentemente, patrimonio industrial y patrimonio ferroviario o ferrocarrilero, y el turismo cultural. Y finalmente, bueno, estas dos cosas estaban insertas en el marco de cuáles eran las dinámicas socioespaciales que se iban generando en la relación de lo global y lo local. Eso es como el contexto a grandes rasgos, ¿no? Al ser una investigación antropológica, pues hubo periodos largos de trabajo de campo en ambas ciudades, de interacción y de inmersión en los dos espacios y con personas involucradas. Entonces, bueno, antes de alargarme mucho más en el tema de la investigación, para poderle dar contexto también, quisiera compartirles un poco, hablarles un poquito de estos dos espacios, ¿no? Y de sus múltiples historias. Probablemente algunas personas que nos estén acompañando en esta charla conocerán algunos de estos espacios o formarán parte de ellos. Y bueno, el primero
lo primero que les quiero mostrar son algunas fotos del complejo ferroviario Tres Centurias en Aguascalientes. En el momento en el que yo hice la investigación, estaba operando la Plaza de las Tres Centurias, ¿no? En donde está el Museo de Sitio, la estación, que es la que vemos ahí, y el taller y bueno, otros espacios, la locomotora, la 2708, que están ahí, y se estaba empezando el proceso de rehabilitación de los otros espacios ferrocarrileros. Para esto vale la pena tomar en cuenta como a grandes rasgos las condiciones de este espacio ferrocarrilero. Resulta que Aguascalientes, la estación de Aguascalientes no es solo la estación, sino ahí estuvieron ubicados los talleres sistemales que daban mantenimiento y reparación a esa línea, ¿no? Y que es un espacio enorme, ¿no? Son creo que más de 64 hectáreas en donde estaban estos talleres, ¿no? Entonces, el espacio ferrocarrilero en Aguascalientes es muy grande, y no solo el espacio, sino todo el significado, todo el lugar, la importancia histórica, identitaria, en la memoria, en el empleo, en el trabajo, en el desarrollo de la ciudad, pues está muy vinculada a este espacio. Entonces, ha sido un espacio muy importante para la ciudad de Aguascalientes. Y con el paso del tiempo, se fueron rehabilitando estos otros sitios, estas otras partes del sitio, que son las otras fotografías que vemos, ¿no? En los dos extremos, el Museo Espacio y, bueno, una parte de la zona hay una parte de artes, hay otra parte que tiene que ver con, me parece que con asuntos de trámites de la ciudad, en fin, es un espacio muy, muy grande, ¿no? En ese momento no estaba todavía. Bueno, este espacio tiene una historia importante en la localidad y en su momento, y aún en el presente, había una importante visión de incorporarlo como una parte de la política turística de la ciudad, ¿no? Era un espacio, y sigue siendo un espacio, pero en ese momento se estaban haciendo esfuerzos importantes por que formara parte del turismo cultural que podía pues atraer a las personas a la localidad, ¿no? Pues, bueno, evidentemente en este espacio se ha invertido mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchos recursos y bueno, el espacio continúa y es gestionado pues, al presente, ¿no? Desde las artes, desde el turismo y desde la cultura, ¿no? Pues, bueno, este es el espacio de Aguascalientes. El otro espacio es el Museo del Ferrocarril Mexicano del Sur, que en el 2017 se convirtió en el Museo Infantil de Oaxaca. Hace un par de años yo fui a la ciudad de Oaxaca y encontré que estaba cerrado. No sabemos si es por la pandemia, si rezagos de la pandemia, pero bueno, no sé, no cuento con información ahorita si está operando, yo entiendo que sí. Pero bueno, este museo es un museo, o era un museo muy pequeñito, ¿no? Es un museo que se encuentra en la parte externa o marginal, ¿no? Casi en las afueras del marco o del polígono central de la ciudad de Oaxaca. Y esta estación tuvo mucha importancia en esta línea, pues porque conectaba, ¿no? A la ciudad de Oaxaca, porque era un punto clave, ¿no? En esa conexión de la línea férrea. Y pues bueno, fue rehabilitado, se echó a andar, era un museo muy pequeñito, tenía una partecita de museo de sitio y una sala de exposiciones que estaban pues de manera más o menos permanente y bueno, contaba con el almacén en donde se hacían eventos y al otro lado de las vías hay colonias donde hay asentamientos que en un momento y al principio, ¿no? Hace muchos años, pues eran asentamientos irregulares, poco a poco se fueron consolidando, eh, pero bueno, esto es justo cruzando las vías del tren. Y del otro lado, donde vemos la entrada a esta fachada, ¿no? De ese lado está la avenida Madero, que es la que conecta la entrada de la carretera que viene de Puebla y de Ciudad de México a Oaxaca y conecta con el centro de la ciudad. Entonces, bueno, en este contexto, este museo era poco conocido, eh, tenía muy pocos recursos y pues todo el tiempo estaba en una dinámica compleja,
de su definición y su reconocimiento como patrimonio y su activación como patrimonio en una ciudad que tiene declaratorias de patrimonio por la UNESCO, en donde tenemos unos atractivos turísticos pues muy importantes, en donde hay presencia de sitios arqueológicos también importantes, en donde la gastronomía, el arte y las artesanías y los edificios de la ciudad de Oaxaca pues tienen ya un lugar protagónico en la dinámica de turismo cultural en nuestro país. Entonces, bueno, esto implicaba que este espacio tenía que todo el tiempo estar buscando maneras de activarse y de consolidarse como parte del patrimonio de la ciudad y funcionaba, o sea, aunque estaba el museo, en realidad su función principal o su uso principal era más como centro cultural o como una extensión de la Casa de la Cultura, que tenía una oferta importante de talleres, actividades artísticas, etcétera, sobre todo para la población de las colonias al otro lado de las vías. Para las infancias principalmente, pero también para otra población. Y bueno, pues este espacio no tenía una reja en la parte posterior, ¿no? Que dividiera el patio y el peine de vías, que no había algo que lo dividiera de estas colonias. Entonces las personas usaban mucho este espacio para, ya fuera para atravesar a la avenida, entonces atravesaban por ahí, se enteraban de lo que pasaba, o bien para caminar por la vía, en lugar de caminar sobre la avenida, en donde había mucho tráfico, mucho ruido, pues se caminaba por la vía hasta llegar a cierta parte de ya más de la avenida para ir hacia el centro de la ciudad. Entonces, bueno, como pueden ver, son dos espacios a simple vista radicalmente diferentes. Entonces, la cosa es, ¿por qué se me ocurrió hacer una comparación de estos dos espacios? ¿No? En el contexto académico, cuando yo primero propuse esta investigación, se me cuestionaba mucho, incluso me pedían que no lo hiciera, ¿no? Un poco la idea era, ¿para qué vas a comparar dos cosas que no se parecen, ¿no? Las propuestas eran, ¿por qué no mejor comparas Aguascalientes con sus talleres y Matías Romero, que a lo mejor tenía la misma función en el sur, ¿no? O con algún otro espacio ferrocarrilero más grande o que hubiera tenido aparentemente más relevancia. Yo tenía una intuición y mi intuición era que estos dos espacios, bueno, más bien lo que yo veía era que estos dos espacios se habían convertido, se habían transformado ambos en espacios culturales y que ambos habían sido incorporados a las nociones de patrimonio y a la intención turística o a la intención cultural de las dos ciudades. Y lo que yo pensaba era que esto tenía que responder a algo. Si los dos espacios tenían significaciones tan diferentes en las localidades, usos tan distintos y eh, estaban significados por las personas y por las instituciones de maneras tan distintas, ¿qué era lo que llevaba a que se hicieran o se intentaran hacer las mismas cosas en los dos lugares? Entonces, me aferré un poco a esta cita de Manuel Wallerstein en un libro que se llama Las incertidumbres del saber, que básicamente dice que dado que toda comparación implica detectar similitudes y diferencias, ¿qué criterios podrían establecerse para decir qué elementos son similares y cuáles son diferentes? Si la existencia de similitudes se basa en definiciones excluyentes y las diferencias son interminables. Entonces, si basaba mi comparación en que hubiera similitudes, probablemente iba a definir estos espacios de manera excluyente, es decir, no hay similitudes o hay unas cuantas o no se parecen. Y las diferencias podían ser interminables. Sin embargo, me parecía que podíamos, en estos espacios, en ambos espacios, al menos había tres cosas que eran comunes. Uno, que los dos espacios eran un reflejo, o siguen siendo un reflejo, de las complejidades de cada una de estas localidades, de cada ciudad. Y estas complejidades, pues en relación con su historia, con su desarrollo económico, con su desarrollo político y sociocultural. Eso como primer punto. Después de eso, porque ambos espacios, aunque de maneras distintas, son portadores de carga significativa
que está vinculada a la cultura, la memoria y la identidad de esas localidades y de las personas que los usan, ¿no? Y que los habitan y que los recuerdan. Y por último, entre otras cosas, ¿no? Que yo podía distinguir una influencia de la política pública que inserta en dinámicas globalizantes que se asentaba o que se materializaba o que permeaba las dos localidades de manera distinta, ¿no? O sea, la expresión de esa política, aunque era globalizante, es decir, en los espacios industriales, en los espacios ferrocarrileros hay que hacer centros culturales, o centros de convenciones a veces, ¿no? Pero había una tendencia, al menos en ese momento, de que los espacios industriales, por sus dimensiones, por sus características, por el lugar que ocupan en la trama urbana, pueden ser utilizados en términos culturales para las localidades, pero también para el turismo cultural. Entonces, esa influencia me parecía que estaba presente y que se expresaba de manera distinta en los dos espacios. Además de eso, pues estos dos espacios pues eran una oportunidad para repensar el patrimonio ferrocarrilero. Primero, pues evidentemente por la importancia del ferrocarril en México como medio económico, como medio de transporte, pero también porque fue un motor de importantes transformaciones en el paisaje, por ejemplo, ¿no? Y en los centros urbanos, porque es un símbolo y un generador de dinámicas culturales que están asociadas a la modernidad, al progreso, a la integración de territorios, a la industria, la vida obrera, entre muchas otras. También porque el patrimonio ferrocarrilero, pues, es un motivo de evocaciones del pasado, ¿no? Y a partir de esas evocaciones del pasado, pues, se hace diversas formulaciones de la memoria, tanto nacional como regional como local. Y, por último, porque el patrimonio ferrocarrilero nos pone siempre sobre la mesa algunas dificultades, retos y algunas ambigüedades en torno a su conservación, su restauración y su uso principalmente frente a otras formas patrimoniales, ¿no? Otras formas patrimoniales que están más asociadas, por ejemplo, a la construcción, eh, por ejemplo, el patrimonio arqueológico, ¿no? Que lo asociamos directamente con la construcción de la nación y con un pasado muy, muy lejano, ¿no? Es un patrimonio mucho más sacralizado. Y de repente el patrimonio industrial y el patrimonio ferrocarrilero en específico encuentra ambigüedades en su definición, en cómo se le gestiona, en quién debería de protegerlo. También hay retos importantes por las dimensiones, por las características. Es un patrimonio que nos presenta retos, ¿no? En general, el patrimonio industrial y creo que el patrimonio ferrocarrilero en específico. Entonces, bueno, para no hacerles muy larga la historia de la investigación, porque fue una investigación muy larga, ¿no? Con muchas aristas, ¿no? Con muchas cosas que decir, muchas comprensiones. A lo que yo llegué después del trabajo en estos dos espacios fue que estos espacios ferrocarrileros, pues, están construidos socialmente, ¿no? Esto quiere decir que no son nada más contenedores de la vida social, sino que la vida social los va construyendo y a la vez el espacio va posibilitando la vida social. Entonces se construyen a partir de relaciones sociales y de dinámicas económicas y políticas. Y estas relaciones y estas dinámicas económicas y políticas, pues yo un poco las analicé a partir de tres cosas. Lo que yo identifiqué es que había prácticas concretas en el espacio, las cosas que se hacen en estos lugares, las percepciones y significados que se tienen sobre estos espacios y las proyecciones a futuro, ¿no? Entonces, mirar estas tres cosas permitía ver cómo se estaban construyendo estos espacios. Estos espacios también se construyen, evidentemente, a través de elementos de identidad y de cultura de cada una de las localidades. Y esa identidad y cultura, pues, está permeada por lo nacional, la cultura, la identidad de lo nacional y el lugar que el ferrocarril tiene en la cultura nacional, pero también en la local, y esto está mediado por estas tendencias globales, ¿no? Y estas formas globales de entender, gestionar, conceptualizar el patrimonio, de vivirlo, de usarlo, etc. Y bueno, esto, ¿no? Lo que daba es que yo vi que en estos dos espacios había siempre operando tres lógicas de aprovechamiento. Estas tres lógicas estaban presentes en los dos espacios, lo que pasa, y coexistían. Lo que pasa es que en uno eran más
dominantes unas y en otro otras, ¿no? Esas tres lógicas tenían que ver, uno, con una conservación algo esencialista. Esto quiere decir que los espacios se patrimonializaron, se museificaron y entonces había una intención de conservarlos desde su esencia. Entonces la gestión, la práctica, la percepción, el significado y la predicción a futuro pues estaban centradas en, en ese propósito, ¿no? De conservar la esencia del lugar. También en este ejercicio de posicionarlo y activarlo como formas de patrimonio importantes y valiosas y que deben ser valoradas, ¿no? Por otro lado, está presente la lógica de la comercialización turística, ¿no? En este sentido, al insertar a estos espacios en la lógica turística, pues algo de ellos se vuelve mercancía y algo de ellos se vuelve espectáculo y algo de ellos se estetiza, ¿no? Se pone bonito, ¿no? Para que forme parte del proceso de comercialización turística. Y estas dos lógicas, la de conservación y la de comercialización, estaban todo el tiempo en muchísima tensión, sobre todo en Aguascalientes. Mientras que la última lógica, la tercera, es la de uso comunitario. Esto quiere decir que estos espacios son vividos y experimentados de manera directa y de manera cotidiana y que hay una fuerte carga de afectividad en esos espacios. Y cuando hablo de esta vida y experiencia, tiene que ver con las personas que los vivieron, eh, que los vivieron de manera directa mientras funcionaban como espacios ferrocarrileros, es decir, personas, ex trabajadores del ferrocarril, personas que vivían en las zonas aledañas, que los transitaban, que viajaban, ¿no? Tanto esas personas como las personas que los habitan y los usan en el presente, quienes trabajan ahí de manera cotidiana, quienes gestionan, quienes los visitan, ¿no? Quienes colaboran de manera a lo mejor externa, no trabajan ahí todo el tiempo, pero hacen colaboraciones o usan esos espacios para colaborar de alguna manera. Entonces, estos espacios, esta lógica está presente en ambos. Sin embargo, en Oaxaca, esta es la lógica predominante, ¿no? La que está más presente, porque la conservación, la patrimonialización está todo el tiempo en tensión con otras formas de patrimonio mucho más consolidadas, reconocidas y valoradas en la localidad. Y porque en ese mismo sentido, el turismo pues no va a Oaxaca a ver un museo del ferrocarril. Que ya no existe ahora. Digo, sí conservaron, entiendo que sí conservaron el museo, o sea, el museo de sitio permanece, pero el resto del espacio se convirtió en un espacio para las infancias. Eh, y bueno, estas tres lógicas estaban ahí todo el tiempo y de la manera en que esas lógicas interactuaban y se operaban y se relacionaban, se tensionaban o colaboraban, podíamos encontrar cómo el espacio se iba transformando y cómo iba generando dinámicas sociales, económicas, políticas para las propias localidades, ¿no? Eh, Visto para atrás, ¿no? Esto se me confirma, ¿no? Viendo cómo el espacio ferrocarrilero en Aguascalientes sigue teniendo centralidad, sigue teniendo recursos, sigue teniendo un lugar importante en la vida de la ciudad. Eh, Siempre estuvo, bueno, ha estado en el centro, ¿no? En el centro del uso, ¿no? Y de la significación que tiene. Y me confirma que en Oaxaca se le buscara un uso distinto, se le buscara una vocación distinta, sí respetando el pequeño museo de sitio, respetando la infraestructura, pero buscando una vocación más cercana a lo que la localidad, en particular las colonias que están en las inmediaciones, que son parte de la entrada al polígono central de la ciudad, que ese polígono es muy grande,
pues me parece que responde a estas lógicas, ¿no? Entonces, los espacios siguen siendo estos espacios que nos permiten leer la complejidad de lo que ocurre en las ciudades, ¿no? Y estos espacios patrimoniales siguen reflejando las formas en que son construidos y construyen a quienes los habitan y los gestionan y los utilizan. Entonces, bueno, eso es en general, es muy a vuelo de pájaro, ¿no? Mm, Queriendo hacer un poco unas reflexiones, ¿no? Al revisitar este trabajo, que ha sido para mí un viaje de nostalgia, un viaje de, de aprendizaje, ¿no? De volver de mirar para atrás, pues hay varias cosas, ¿no? Primero, sobre el patrimonio ferroviario, me surgen algunas reflexiones, ¿no? Al tiempo de revisitar el trabajo. Y uno es como el patrimonio ferroviario, como cualquier otro, pues, ¿no? Pero puede estar colocado en el centro o en la periferia de lo que hacemos con ese patrimonio, ¿no? Y ahí me lleva a pensar cómo es necesario seguir pensando en los patrimonios locales y el poder de darle centralidad a la localidad, ¿no? Estoy segura que los espacios pueden ser construidos, habitados, experimentados de una manera más central, independientemente de lo que ocurra o del lugar que ocupen en las tramas urbanas, por ejemplo, o del lugar que ocupen en la dinámica turística o en la dinámica de conservación, tendrán un lugar central si las localidades y las localidades más próximas eh, están consideradas y están incluidas en ello, ¿no? Eh, otra idea importante que me surge, ¿no? Es la importancia de documentar y promover otras formas de gestión que son posibles desde la innovación y la creatividad. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, la directora en ese momento lo que hacía es que de manera personal movía un montón de redes, movilizaba sus redes personales para darle vida al espacio, para procurar fondos, para procurar donaciones en especie, para hacer actividades que las personas al otro lado de las vías, no la gente del centro de Oaxaca, sino la gente al otro lado de las vías, pudiera interesarse y pudiera tener este espacio de socialización. Y de pasada, pues fortalecer, reavivar, conservar la memoria ferrocarrilera y el lugar que el espacio y que el ferrocarril tuvo para la historia de la ciudad. Entonces, creo yo que si miramos las posibilidades de gestión innovadoras y creativas y las documentamos y las promovemos, los espacios también pueden ser, ¿no? Construidos de una manera interesante. Por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, a mí me parece que las sinergias que hace, que genera el espacio de las múltiples cosas que ocurren en esos espacios, de los múltiples actores que se vinculan con esos espacios, de las múltiples instituciones, eh, permite que haya una gestión mucho más rica y mucho más abierta a la ciudad, ¿no? No solo a quienes viven cerca o no solo a quienes les interesa el ferrocarril. Pues creo que vale la pena mirar esto. Por otro lado, creo que es importante fortalecer los usos comunitarios, ¿no? Y esos usos comunitarios vinculados con lo primero, pues a través de la memoria y la identidad de lo local, y a veces es de lo micro local, ¿no? En temas de patrimonio urbano, cruzando industrial, urbano, ferrocarrilero, eh, pues sí, lo micro local, la manera en que la ciudad se usa, se vive y se experimenta, eh, es un espacio, o sea, son espacios importantes para fortalecer esa memoria, ¿no? Y al fortalecer memoria e identidad, fortalecemos tejido social y entonces podemos contribuir a un mejor vivir, ¿no? Y bueno, por último, en términos de patrimonio, pues pienso que es importante atrevernos a imaginar otras interacciones entre el turismo, el patrimonio y las localidades. Por ejemplo, creo que ahora, en términos del Tren Maya, tan polémico, por ejemplo, ¿no? Lo que, no, creo que esto nos invita a repensar
los efectos que tiene la interacción entre el turismo y las localidades, entre las localidades y sus patrimonios, ¿no? Cuáles son los patrimonios que se activan, qué es lo que se valora, y eso cómo entra en la lógica del turismo, etcétera. Bueno, no es el hilo negro, pero son reflexiones que me surgen a partir de revisitar el trabajo. Y luego, para ya no tardarme mucho más, pues me surgieron otras perspectivas, ¿no? Que yo en ese momento no consideré o no estaban tan presentes. Una de ellas es la perspectiva de género, lo que me hace pensar es la importancia que tenemos, y creo que este ciclo de charlas apunta hacia allá, es visibilizar la participación de las mujeres en las distintas áreas del mundo ferroviario. El mundo ferrocarrilero, pues como tantos otros espacios en general y en particular del mundo industrial y del trabajo, pues son espacios altamente masculinos, ¿no? La presencia, se domina la presencia de lo masculino, y eso ha hecho que no veamos, no tanto, ¿no? La presencia y la participación de las mujeres de distintas maneras, ¿no? Tanto las mujeres que fueron amas de casa, esposas de ferrocarrileros y permitieron que con su trabajo doméstico los hombres pudieran ir a laborar, o ir a los talleres, o manejar o conducir maquinaria, etcétera. Pues eso desde ahí, ¿no? Hasta el trabajo que sí se hizo en el hospital o los hospitales ferrocarrileros, en las áreas administrativas, etcétera, ¿no? Por supuesto, la investigación que se ha hecho y por supuesto las mujeres que gestionan o que han gestionado estos espacios, al menos en los dos espacios, en Aguascalientes y en Oaxaca, la mayor parte de mi trabajo de investigación eran mujeres quienes estaban al frente de los dos museos, ¿no? Entonces, creo que es importante visibilizar esto y pues hay que abrir, pienso, ¿no? Desde esta perspectiva de género, la posibilidad de abrir el espacio, abrir espacios para el conocimiento y para la difusión de otras dimensiones sociales del ferrocarril, como la afectiva o la de las relaciones interpersonales. Siendo este espacio, este ámbito del ferrocarril, un espacio de trabajo, ¿no? de chapopote y de aceite, de máquinas y de fierros. Muchas veces miramos también, por ejemplo, un espacio de lucha, ¿no? Muchas veces miramos o se mira y se investiga eso, ¿no? Y creo que hay áreas de la dimensión ferroviaria, como toda la afectividad que se genera en torno al trabajo, a los lugares, a los viajes, ¿no? A las máquinas, a los carros, los coches, etcétera, ¿no? Y bueno, finalmente, una perspectiva intergeneracional, ¿no? De posibilitar diálogos con infancias y con juventudes para poder activar mejor este patrimonio, para editar los mapas de la memoria, ¿no? Para que haya puentes más claros que conecten a las distintas generaciones. Las generaciones de hoy no conocieron el ferrocarril como lo conocí yo, o las generaciones atrás de mí, y están por conocer formas nuevas, ¿no? De presencia del ferrocarril. Entonces creo que hay que editar los mapas de la memoria. Y por último, una perspectiva interseccional, ¿no? Evitar o contrarrestar prácticas que descalifiquen, que excluyan, que silencien a personas y colectivos, ¿no? Que nuestra investigación y nuestro acercamiento a la investigación del ferrocarril tenga en consideración esto, ¿no? Y bueno, ya para cerrar sobre el proceso de investigación que hice, pues para mí fue muy importante reconocer la importancia de la interdisciplina, de las redes. Si no hubiera sido por las redes de personas que me apoyaron, que me acompañaron, que me abrieron puertas, que me conectaron, esta investigación no hubiera sido posible, ¿no? Eh, Creo que es importante tener habilidades de mediación para dialogar, porque estos espacios son recursos y son recursos que están siempre como una arena de negociación. Entonces siempre hay que tener a la vista, ¿no? Que puede haber muchos actores, muchos sectores, muchos intereses cohabitando. Eh, Creo que la potencia de la imaginación como ejercicio político fue muy importante en esta tesis, ¿no? Esta posibilidad de que las personas imaginaran el espacio a futuro y lo que el espacio podía ser y podía representar es muy valioso, ¿no? Porque eso abre la puerta a que cuando imaginamos, proyectemos y busquemos hacer posible.
Creo que es importante repensar el papel de los expertos y especialistas. De repente, las personas jubiladas del ferrocarril me decían, no, yo no sé nada, ¿por qué usted me quiere entrevistar? No, vaya y pregúntale al arquitecto fulano. Pues no, nadie sabe más del ferrocarril que usted que trabajó ahí, ¿no? Entonces creo que es una de las enseñanzas importantes. Y por último, pues esto, dar espacio a la emocionalidad, ¿no? Tanto en el presente, la que está presente en el proceso de investigación, como en los contextos de investigación. Cuando yo hablaba con exferrocarrileros, emergían muchas emociones, de nostalgia, de tristeza, ¿no? Al hacer memoria hay una emocionalidad que brota y hay que, creo, darle espacio, ¿no? Entonces, bueno, finalmente ahí hay una referencia a un pequeño artículo que sintetiza la investigación. Si alguien quisiera tener acceso a él, con gusto se los puedo compartir, vemos cómo. Y pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho y ahí está mi correo por si alguien quisiera ponerse en contacto conmigo. Muchísimas gracias, doctora Campos. Siempre es un gusto tenerla con nosotros y le agradecemos justamente todas estas reflexiones, ¿no? Que quedan ahí. Si quisiera, voy a hacer una serie de comentarios, después pasaré a lo que son ya los comentarios del público. Primero, quiero comentar que es importante mencionar que la charla se está transmitiendo desde la página de Facebook del Museo Ferrocarrilero de Aguascalientes y Museo Casa Redonda de Chihuahua. Y bueno, a quienes les agradecemos que nos estén siguiendo. Y ahora sí paso a hacer algunos comentarios con respecto a lo que nos acabas de presentar. En primer momento, bueno, efectivamente el Museo de Oaxaca está funcionando, es el Museo Infantil, es un proyecto de la Fundación Harp Elú, está apoyado por el municipio de Oaxaca de Juárez, y bueno, tiene un espacio donde se recrea las vivencias infantiles y se comenta sobre patrimonio, sobre el ferrocarril, de alguna manera también, aunque evidentemente pues a muchos de estos niños ya no tienen este registro, ¿no? Ya no está en la memoria. Y por otro lado, esto último que mencionabas, el asunto de las entrevistas, ¿no? De pronto nosotros dejamos de lado a quienes conocen y a quienes están operando estos sistemas ferroviarios, y creo que a partir de la recuperación de la memoria de las entrevistas se puede hacer como un recuento y apropiarnos también estas personas que están en estas comunidades o en estos sitios se apropian del propio patrimonio y lo defienden y lo proyectan también, ¿no? Hay proyectos comunitarios muy interesantes. Yo veo algunos museos pequeños como el de la estación de Tepa en Hidalgo, que también le agradecemos que sus saludos, bueno, que están haciendo actividades y que se están de alguna manera organizando en defensa de este patrimonio. Por otro lado, también es interesante lo que dices, ¿no? Cómo hacerle para visibilizar el trabajo que han hecho por mucho tiempo las mujeres desde la construcción de los primeros ferrocarriles en este país. Evidentemente no estuvieron presentes porque como bien apuntaste, es una industria masculina, y eso no quiere decir que las mujeres no estuvieran en áreas administrativas, y ya para la década de los 30 tenemos registros de algunas mujeres que ya están como despachadoras, y en los 60 todavía más. Hoy el número de mujeres que están en el sector ha venido creciendo, y es sorprendente que tengamos ya
una maquinista y que se estén preparando más maquinistas para operar el ferrocarril, el Tren Maya, ¿no? Eso es muy interesante. Entonces, sí es importante hacer estas reflexiones de cuál ha sido la participación de las mujeres, y eso es una invitación para que vengan con nosotros al centro de documentación. Aquí en nóminas tenemos algunos registros, por lo menos para el caso de los hospitales, está completamente, casi completo, el registro para algunos de los hospitales y la participación que tuvieron ahí las mujeres. Y bueno, esto es parte de los comentarios que quería yo hacer de lo que nos acabas de presentar, y voy ahora a los comentarios del público. La doctora Marlene Barba de Aguascalientes te envía saludos. Eloy de la Cruz, también de Hidalgo, nos está enviando algún saludo. Déjame ver los demás comentarios. Juan Andrade también nos manda saludos. Bueno, Aida Suárez Chávez dice, se abre ahora la participación de las mujeres en el Tren Maya. Luis Montero, ¿qué líneas de investigación se pueden abordar para estudiar el caso de las mujeres vinculadas al ferrocarril en un mundo dominado por los hombres? Son algunas de las preguntas. No sé si quisieras irlas respondiendo o prefieres que te lea algunas otras más. Bueno, a ver, en concreto, sobre las líneas de investigación que se pueden abordar, creo que justamente, bueno, hay una línea histórica, ¿no? Importante. O sea, de justamente lo que acabas de mencionar tú, Isabel, ¿no? Como de recuperar desde la historia, desde los registros que se tienen, cómo es que las mujeres participaban, ¿no? Creo que esa es una línea importante. Otra que es la que creo que yo mencioné, que es que es importante hacerla siempre, ¿no? Cuánto del trabajo masculino es posible gracias a que hay mujeres permitiendo que la vida se reproduzca, es decir, que haya alguien que haga de comer, que críe, que cuide, ¿no? Que mantenga la vivienda. Todo eso hace posible que los hombres salgan a trabajar, ¿no? Históricamente lo hizo posible. ¿No? Entonces creo que a veces la participación no es solo la directa, sino la participación de las mujeres en el mundo del trabajo también pasa por ahí. ¿No? Pero esto me parece importante también como la línea de investigación que se abre, por ejemplo, ahora con la presencia del Tren Maya, cómo las mujeres participan en esos espacios y en esas dinámicas. También creo que el tema, esto que yo menciono, ¿no? Como el tema de la afectividad y de la emocionalidad es importante. Por ejemplo, por ahí me parece que hay una investigación que es periodística, que justo entrevista a mujeres esposas de los trabajadores que andaban recorriendo las vías para reparar, ¿no? Andaban en los carros, en el campamento. Y bueno, todo lo que eso implica, ¿no? El acompañamiento de las mujeres en ese trabajo, que permite que el trabajo también se lleve a cabo. Por ejemplo, también pienso mucho en el Hospital Ferrocarrilero en Aguascalientes, ¿no? Por ejemplo, pues todas las empleadas de muchos tipos, pero sobre todo personal de salud, ¿no? Que participó en el bienestar y en la salud de los empleados del ferrocarril, ¿no? Las maestras que trabajaron en las escuelas, ¿no? En las escuelas para los hijos de los ferrocarrileros. Entonces creo que es como una constelación de espacios de participación, algunos directos y otros indirectos, ¿no? Que hay que mirar y que hay que reconocer. Se me ocurre en esas, claro, no sé. Sí, y mira, la doctora Amaya Pavés, en Chile, ya ha incursionado en esta línea de investigación de ver cuál ha sido la participación de la mujer desde la casa, ¿no? Uh -huh. Y eso me parece
muy interesante, porque y nos invita a las mujeres en México a abordar esa problemática, ¿no? Que ahí está y que debiera, pues abordarse, ¿no? Y visibilizarse principalmente, ¿no? Creo que es un momento importante, interesante, donde nosotros podemos, abrir estos espacios y que nos tienen que llevar a la reflexión y a cambiar las dinámicas, ¿no? Ujú. Si queremos verdaderamente tener un mundo más justo, me parece. Efectivamente. Bueno, y ahora, Aida Suárez, qué interesante. Voy por unos comentarios. Ferroclub Escala NDM Oficial. Saludos desde la Ciudad de México. Juan Andrade, felicidades por la investigación y a la promotora de la ponencia. Daniel Zúñiga, saludos desde Guanajuato. Daniel Alor, saludos. Juan Andrade, toda mi vida ha estado vinculada a los trenes. Mi padre trabajó desde joven y hasta su jubilación para NDM. Visitamos en Aguascalientes a la familia viajando en el tren, el número 7 desde Buenavista. Colecciono trenes escalas y actualmente soy socio honorario de los amigos del ferrocarril de Aguascalientes. Saludos. Eh, Daniel Alor dice, el ferrocarril marcó mucho hasta la actualidad, extraño esos viajes en el tren del Istmo que me dejaba del kilómetro 0 más 25 al kilómetro 0,86 de la línea Z. Saludos desde Monterrey. Buenas tardes, René Delgado desde Apizaco nos está siguiendo. Y bueno, hasta el momento son algunos de los comentarios. No sé si quisieras agregar algo más, algún comentario. Eh, pues, pues no, a ver, solo decir que me parece súper importante y necesario que sigamos repensando el lugar del patrimonio ferrocarrilero, de los espacios del ferrocarril y lo que ocurre en ellos. Que busquemos las maneras de seguirnos vinculando con ellos, ¿no? Que sean significativos y pertinentes para la sociedad el día de hoy, ¿no? Eh, y bueno, pues esto, ¿no? Que busquemos visibilizar las distintas dimensiones de este ámbito de lo ferrocarrilero para poder ensanchar, como abrir, engrosar, ¿no? La mirada. Pero me parece que por ahí hay otro comentario bien Sí, interesante de Aida Rangel. sí, de hecho ese era lo que te iba a comentar. Mira, bueno, dice, ahora las mujeres están participando desde la ciencia y la preparación. Eh, Y menciona a la señora Juana Serrano La Maravilla, quien por necesidades económicas suplió a su esposo en el trabajo desde los talleres de Aguascalientes. El único testimonio del hecho lo aportan verbalmente los propios ferrocarrileros. Tenemos también otro comentario. Si quieres hacer algún comentario al respecto No, o... un poco retomando lo que nos comenta Ida, Rangel, me parece súper importante entonces que también retomemos estos ejercicios de investigación, de documentación, que justo vayan dejando en el imaginario, en la memoria, ¿no? Estos testimonios que de otra manera no tendríamos, ¿no? No podríamos conservarlos. Y mira, te voy a comentar, es parte de los propósitos que tiene la red, ¿no? El rescatar justamente esos testimonios. eh, Aquí, desde la Universidad Autónoma de Puebla, que ha sido nuestra aliada en este proyecto, pues está replanteando la recopilación de la memoria, ¿no? Y creo que habrá muchas voces de mujeres ya pronunciando lo que han hecho como parte de sus labores cotidianas desde su casa o desde los propios sitios ferroviarios, ¿no? Tenemos otro comentario de los puentes porfirianos de Catzingo, dice la línea del ferrocarril San Rafael Atrisco, construida en 1898 y 1900,
me hace pensar en la participación de la mujer para su efecto. Los varones fueron la fuerza de trabajo, pero la mujer con su labor de cocina, entre otras actividades, han de haber sido importantes. Por supuesto que fueron muy importantes. Y bueno, Aida Rangel desde Aguascalientes. Y bueno, creo que por el momento son todos los comentarios que nos han arrojado. Déjame. Ah, mira, Beatriz López dice: felicidades por ocuparse en el rescate de la memoria histórica del rol del ferrocarril en el México actual. Ahora bien, ¿qué estrategias se deberían optar para involucrar más activamente a la sociedad en estas lógicas de aprovechamiento? Creo que es una respuesta larga, compleja. Mi mente muy utópica piensa que necesitamos, que vale la pena hacer ejercicios participativos y colaborativos, generar más espacios de participación ciudadana desde distintos ángulos, ¿no? Lo educativo, lo cultural, las artes, el uso de la ciudad, los usos de las ciudades. Creo que desde ahí podríamos hacer cosas, ¿no? Pero creo que es una respuesta larga y no quiero ocupar demasiado el tiempo. Bueno, tenemos una felicitación. Saludos de Patricia Martínez García desde Cloet, Coahuila. Y bueno, creo que son todos los comentarios que nos han llegado hasta el momento. Si tienes algún comentario adicional, si no, estaríamos cerrando ya esta charla, agradeciéndote siempre esta disposición a estar con nosotros, colaborando. Lo apreciamos mucho. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo y a las instituciones convocantes y mucho éxito en estos espacios. Muchísimas gracias. Bueno, no me queda más que agradecerles a todos a todo el auditorio que nos estuvo acompañando y ya la próxima semana tendremos otra actividad sobre el patrimonio de Matías Romero. Entonces ya les estaremos enviando la invitación de manera que puedan acceder a este evento. Y no me queda más que agradecerle al público y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.